Bueno, en esta última parte de las enfermedades del tracto gastrointestinal hay que considerar los cuadros en los que nuestro paciente no está con diarrea o no está con signos tan evidentes de un tracto gastrointestinal, ¿ya? Y son los pacientes que están con algún tipo de obstrucción intestinal. En este caso, recordemos los conceptos. Acuérdense que tienen un espacio donde pueden ir ustedes colocando las etiquetas y que entre todos vayamos construyendo el glosario, porque a veces es más fácil y más rápido poder revisar o acordarse de los nombres de las cosas. Constipación es la salida infrecuente de fecas con incremento de los esfuerzos por poder defecar y dolor. El paciente está defecando menos, le cuesta, pero esto en muchas ocasiones pasa absolutamente desapercibido por los propietarios, ¿ya? A menos de que se trate, bueno, en estos momentos estamos todos con mucho más cercanía con nuestros animales, entonces, por lo tanto, es más probable que nos demos cuenta si es que están con patologías de este estilo, con cuadros clínicos de este estilo. Pero en general, la constipación pasa bastante desapercibida por parte de los propietarios. Un paciente obstipado es un paciente en el que nosotros no vamos a verlo defecar y en estos casos van a consulta porque no les están limpiando las fecas y no los están viendo. Entonces, es evidente en los pacientes en los cuales los tutores tienen el cuidado, la precaución de hacer un aseo diario de sus espacios y se van a dar cuenta que el paciente no está defecando. Un paciente con megacolon tiene una dilatación irreversible del colon. Ya tenemos otra vez una disfunción neurológica del colon, está alterado además el peristaltismo, además de que está distendido. Y sabemos que todos los pacientes con megacolon están constipados, pero no todos los constipados tienen megacolon, ¿ya? La función principal del colon va a ser absorber agua y electrolitos del contenido, del contenido que tengamos en el ilio en el colon, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Si nosotros tenemos un paciente que tiene éstasis o mucho tiempo este bolo fecal en el colon, está aumentando en forma permanente la absorción de agua y electrolitos, ¿ya? El colon absorbe sodio y cloro al espacio intersticial y agua, además de secretar mucus para facilitar el pasaje de las fecas, ¿ya? Ocurre la fermentación bacteriana, la fibra otorga el sustrato para la fermentación y ¿qué es lo que pasa acá? Se promueve el volumen de las fecas, ayuda en este volumen de las fecas reteniendo agua, no permitiendo que el colon absorba todo el agua de la feca. Por eso es que la fibra acá empieza a tener un rol importante, ¿sí? Otra función es almacenar las fecas, ¿ya? La defecación va a ocurrir por el estímulo de distensión del lumen rectal. O sea, el peristaltismo va avanzando, se generan estas ondas gigantes propulsivas, que es la que genera el estímulo de la defecación final, y el paciente va a necesitar salir a defecar. Tiene la posibilidad de esperar, de controlarse, tiene esta urgencia por defecar, pero el paciente puede controlar esta situación, un paciente sano, ¿ya? Nuestro paciente va a salir, va a ir al lugar donde defeca normalmente y va a tener esta relajación del esfínter anal y va a poder eh, eliminar estas fecas. Ahora, constipación pasa a ser cualquier evento que altere la motilidad del colon. Y acá es donde empezamos a tener muchas causas posibles. Las primeras, por ejemplo, son las ambientales. ¿Ya? Se niegan a ir a su bandeja sanitaria, el perro no va a defecar porque está dentro de la casa y él defeca y está acostumbrado y está entrenado para defecar afuera, en el pasto, en el patio o cuando lo sacan de paseo. Y es un problema importante. El perro o el gato van a comenzar a retener fecas y van a constiparse. El colon va a estar reteniendo más agua si es que tenemos esta sensación de no ir al baño, que haya dolor. El perro va a evitar, el perro o el gato,
Van a evitar adoptar la posición de defecación, que es cuando se curvan, se reacomodan, haciendo presión sobre la columna, sobre las rodillas. Si tenemos lesiones pélvicas, si tienen lesiones perianales, si hay alguna lesión de este tipo, el paciente va a tratar de evitar acomodarse para defecar, ¿ya? Y por lo tanto, también vamos a ir teniendo constipación, obstrucciones. Los famosos huesos que van comiendo los pacientes, un paciente que esté comiendo piedras, por ejemplo, son obstrucciones intraluminales, cuerpos extraños que los perros se comen todo lo que quieran, son obstrucciones intraluminales, ¿ya? Un paciente deshidratado, un paciente hipocalémico que no tenga una buena motilidad muscular, van a ser pacientes en los que nosotros vamos a ir viendo cuadros de constipación. Pacientes con lesiones en médula que no puedan mantener la posición, la inervación del tracto digestivo, enfermedades musculares como es el caso de megacolon, o enfermedades o cuadros de iatrogenia en los que por cualquier error que se pueda cometer, nuestro paciente quede constipado. El abordaje diagnóstico de un paciente constipado pasa a ser la clásica de siempre. En la anamnesis, ¿qué nos vamos a encontrar? En muchas ocasiones los pacientes más característicos de esto son pacientes viejos, con limitada actividad, que tienen una historia dietaria con poca fibra o un alimento de baja calidad eventualmente, y que han ido teniendo en algún momento variaciones o cambios con respecto a su alimentación, ¿ya? Por ejemplo, el hidróxido de aluminio los constipa bastante. En el examen físico, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con un paciente en el que al hacer la palpación abdominal vamos a sentir una gran cantidad de fecas en el intestino. Es normal cuando palpamos intestino que nosotros podamos sentir en la parte del colon las fecas normales, fecas grado 5, cilíndricas, blanditas, apretables, que no causan dolor. Por lo tanto, dentro de esta parte, en el examen físico, es súper evidente cuando las fecas están aumentadas de tamaño o tenemos un éxtasis de fecas en el intestino. Hay que revisar la zona perineal cuando tomamos la temperatura. Es necesario que veamos que no haya lesiones, fístulas, zonas de dolor. En los perros, hacer la palpación rectal ayuda. Por ejemplo, un perro del que no se tenga un seguimiento desde que es cachorro. Un perrito que adoptó a alguien ahí. No sabemos si es que tuvo alguna lesión y ahora anda caminando bien y eventualmente tiene alguna fractura ya consolidada en la cadera y esto le genera alguna desviación en la pelvis que pudiera estar generando obstrucciones, por ejemplo, así súper rebuscado, pero ocurre y por lo tanto es súper importante que nosotros podamos hacer una palpación rectal en nuestros pacientes buscando la integridad eh, para poder defecar, ya que no tengamos obstrucciones en la parte al menos donde nosotros podamos palpar al paciente, ¿ya? Asumiendo que además podemos aprovechar de hacer en este caso, en el caso de los perros machos, una palpación de próstata que también nos ayuda a evidenciar que no está aumentada de tamaño y generando obstrucciones en los perros viejitos. Examen neurológico, si es que sospechamos de algún cuadro neurológico en nuestro paciente, no siempre va a ser nuestro primer abordaje desde el punto de vista del tracto gastrointestinal, pero es importante considerar tenerlo. El panel hematológico y el urianálisis y el bioquímico como nuestros aliados del panel básico que vamos tomando en el paciente. Probablemente vamos a poder identificar deshidratación en nuestros pacientes, podría ser uno de lo más probable que pudiéramos identificar en esto, y de ahí cualquier otra anormalidad hematológica depende de cuál va a ser la primera enfermedad. El diagnóstico lo vamos a hacer con radiografía simple. Las fecas se ven de forma muy evidente en el intestino, ¿ya? Después podemos hacer un enema varitado por el recto. Hacemos una solución de enema con sulfato de bario, donde podamos pintar el colon, o una colonoscopía, para la cual nosotros tenemos que poner a nuestro paciente en ayuna por lo menos 24 horas y darle laxantes para que el paciente pueda defecar. Pero si estamos sintiendo
que tiene fecas gigantescas, el dar laxante va a aumentar el sufrimiento del paciente y no va a ser lo que nos va a ayudar. Por lo tanto, en este caso, la ecografía y la radiografía pasan a ser la primera herramienta diagnóstica que vamos a estar ocupando cuando estemos sospechando de constipación, de obstrucción, de megacolon. Es ecografía y o radiografía el primer abordaje. Ahí tenemos pacientes donde claramente se observa que ese tamaño de feca no va a salir de forma normal por el recto. Se pueden ver estos 4 grandes bolitos fecales, ¿ya? Empezamos a tener estos cuadros de fecalomas, les decían hace un tiempo, no me acuerdo si es que cambió ya no la denominación radiográfica, pero en el fondo lo que estamos viendo acá es que tenemos un gato con el que las fecas no están saliendo del colon en estos momentos y este paciente requiere ayuda. Siguiente imagen, un cuadro muchísimo más grave en la que nos encontramos con un paciente ya directamente con megacolon. Acá tenemos la vista lateral, miren lo cuarteado que se ve ese bolo fecal. Ya imagínense la cantidad de tiempo que ha estado ahí y el colon que hace, absorbe agua. Nuestro paciente, ¿qué le va pasando? Este paciente necesita defecar, tiene la sensación de defecar y a veces es muy ridículo porque estos pacientes en ocasiones su motivo de consulta es que tienen diarrea. ¿Por qué? Porque están con esta distensión que estimula el reflejo de defecación. Tenemos un colon que está absorbiendo agua, pero secretando mucus. Por lo tanto, en cada pujo que el paciente hace para defecar, elimina mucus. Entonces, en muchos casos, cuando uno va empezando la anamnesis o va dando vueltas, uno se tiende a confundir inicialmente, antes del examen físico, con que nuestro paciente está teniendo una diarrea de intestino grueso, porque está con urgencia y está con estas eliminaciones de mucus repetitivas, ¿ya? Pero, sin embargo, cuando hacemos el examen físico y palpamos este gran bolo fecal o cuando hacemos las imágenes y nos encontramos con esta feca gigantesca, que es un megacolon, nos damos cuenta que claramente no se trata de eso y no es diarrea lo que tenía nuestro paciente, sino que una hipersecreción de mucus por tratar de eliminar esta gran feca que tenía acá. Perdón, se me repitieron las imágenes acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Ya? Porque el diagnóstico es fácil, en el examen físico lo vamos a encontrar, en la anamnesis un tutor preocupado nos va a decir mi perro, mi gato no está defecando y por lo tanto vamos a tener esta otra sospecha de diarrea de intestino grueso hasta que palpemos y nos encontremos con un abdomen, no siempre es un abdomen distendido, pero sí se pueden encontrar estas fecas muy firmes, muy duras en el intestino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fase 1, corregir la causa y hacer que nuestro paciente se sienta mejor, ¿ya? Corregir la causa, acá tenemos que empezar a identificar qué es lo que está causando esto. Si es una lesión en médula, bueno, eventualmente no es mucho lo que podamos hacer o habrá que ver si es que el paciente requiere que se haga una cirugía. Si es que tiene miastenia gravis, nuestro paciente probablemente no vamos a tener opciones, por lo tanto el corregir la causa no siempre va a ser posible para nosotros, ¿ya? No es una enfermedad de buen pronóstico, es una enfermedad que requiere manejo. El paciente constipado, el paciente con megacolon, el paciente obstruido es altamente frecuente, pero en muchas ocasiones no tenemos la causa primaria por la cual nuestro paciente está con estas obstrucciones intestinales, ¿ya? A menos que se trate, por ejemplo, de una piedra, ¿ya? Estos perros que comen piedras o que se trate de un paciente que se comió cualquier cuerpo extraño, ¿ya? Ahí sí podemos corregir la causa. Segundo paso, nuestro paciente probablemente está con dolor, nuestro paciente está absorbiendo agua desde el colon, pero ¿qué tenemos que hacer? Rehidratar, asegurarnos que nuestro paciente está bien hidratado y de ahí comenzamos con enemas, ¿ya? ¿Cómo se hacen los enemas? Primero, no se usan los enemas comerciales de los humanos, ¿ya? Hay enemas comerciales muy conocidos en medicina humana, como es el enema FLIT. Ese por ningún motivo se utiliza. No genera desbalances de fosfato muy importantes.
en los perros y sobre todo en los gatos, por lo tanto los enemas comerciales humanos no, ¿ya? Agregar jabón también es como bien conocido, tampoco, vamos a irritar, a lesionar la mucosa del colon, por lo tanto tampoco es una opción, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? Colocamos una sonda de suero, una sonda Foley, alguna sonda blandita por el recto, lo más que podamos introducirla, ojalá fenestrada para que no tenga solo un punto de salida del fluido, y se coloca solución fisiológica tibia por goteo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este goteo? Estábamos pensando en que tenemos esta masa sólida dura que queremos desarmarla para que salga por vía normal con nuestro paciente defecando, ¿cierto? Ese es el objetivo del enema. Por lo tanto, si yo agrego, o si ustedes o nosotros cuando estamos haciendo el manejo médico, agregamos fluidos en forma brusca, vamos a distender el colon, vamos a agregar mucho fluido y ¿qué va a pasar? Sale mucho fluido, ¿ya? No ayuda en absolutamente nada, no hidrata esta gran feca que necesitamos que desarme. Por eso es que hemos tenido la bioquímica básica que nos permite caracterizar el asa de nuestro paciente y hacemos su anestesia y comenzamos con este goteo para empezar a hidratar esta feca, ¿ya? En muchas ocasiones, en casos muy críticos, nosotros hacemos esta primera sesión de goteo, hidratamos en algo, mantenemos a nuestro paciente bien hidratado y hacemos una nueva sesión y vamos colocando estas sesiones de hidratación y de ahí hacemos una nueva sesión con el paciente anestesiado donde ya empezamos a manipular esta feca que está humectada para tratar de desarmarla. Duele, ¿ya? Por lo tanto, no es algo que se puede hacer en una hora. Esto requiere mucho tiempo, requiere de mucho cuidado, requiere de suavidad para no estar eh, rompiendo el intestino, sino vamos a generar una gran peritonitis. Por lo tanto, un paciente en estas condiciones requiere de muchísima precaución, ¿ya? Un enema es por goteo, es con tiempo. Probablemente en el primer enema no lo logremos, hacemos un segundo enema, hacemos un tercer enema, no más de 10 ml por kilo lo que vamos a estar haciendo estos goteos, ¿ya? Eh, por lo tanto hay que ir lentamente ayudando a que esto se desorganice. Los laxantes. Tenemos distintas opciones, ¿ya? Pero para dar un laxante tenemos que ver primero destapado a nuestro paciente, por mal y feo que suene esto, ¿ya? Necesitamos sacar este tapón de fecas que está obstruyendo al paciente. Por lo tanto, el enema es la primera opción. Si no resulta el enema en nuestro paciente, se recurre a alternativas quirúrgicas, ¿ya? Resección parcial del colon, una enterotomía y sacar la masa fecal, por ejemplo, son algunas de las alternativas. Si el paciente está con un cuerpo extraño, bueno, eso es lo que se hace de inmediato. Si el paciente está con una intususcepción, por ejemplo, la cirugía de intususcepción prima. Pero estamos en este rato concentrándonos en estos cuadros obstructivos dados por constipación, obstipación y megacolon, ¿ya? Ya habiendo logrado sacar o desorganizar esta masa fecal que obstruye, pasamos a la fase de comenzar a dar laxantes a nuestro paciente, ya como una fase de mantención, para que tengamos un paciente que pueda lograr defecar por sí solo. Tenemos los formadores de volumen, que son los más importantes a largo plazo. Los pacientes deben quedar siempre con fibra dietaria, ¿ya? Permitiendo que las bacterias retengan el agua, o sea, que la fermentación bacteriana retenga el agua en el colon y por lo tanto ayude a que las fecas siempre vayan saliendo mucho más frescas, más blanditas, ¿ya? Y ayuda a nuestro paciente. Tenemos los laxantes emolientes que en realidad eh, son de uso de muy corto plazo. Generalmente no los ocupamos, existen, están, pero no son de uso frecuente. Se los menciono para que lo reconozcan, saben que está ahí, pero en realidad la fibra en este caso es la primera opción. El caso del aceite mineral, de vaselina, en algunos casos puede servir, ¿ya?
Los gatos no hay que darles vaselina, no se estimula el reflejo de la deglución, por lo tanto el riesgo de neumonía por aspiración en un paciente gato es muy alto. En un perro en el que tenemos sospechas o de pequeña obstipación o un cuerpo extraño pequeño, el dar aceite mineral es una opción bastante buena. Los laxantes salinos orales de humanos no se usan. Los laxantes estimulantes, el bisacodil, podría usarse de manera esporádica en nuestros pacientes, pero tampoco es una buena opción. Así que por lo tanto, de todos los mencionados, hasta el momento la fibra soluble pasa a ser la fibra psyllium, pasa a ser lo que vamos manteniendo. Y el siguiente que mantenemos acá son los laxantes hiperosmóticos, que aumentan la peristalsis por atraer más agua hacia el colon, y en este caso es lactulosa. Por lo tanto, el manejo de nuestros pacientes se hace con fibra, que es la fibra psyllium, y lactulosa. ¿Ya? Más dietas que sean, por ejemplo, si el caso es muy crítico, dietas altas en fibra, que en este caso serían las dietas de prescripción asociadas a la baja de peso. Estas dietas, WD, por ejemplo, de Hills, es una dieta que tiene una alta carga de fibra y ayuda al tracto gastrointestinal. La dieta de, ¿cómo se llama? Obesity o Satiety de Royal Canin permiten que nuestro paciente también tenga una carga de fibra más alta. Entonces, en estos casos, sería una dieta alta en fibra más el suplemento de fibra que vamos a estar agregando si es que nuestro paciente no responde solamente al cambio de dieta, más lactulosa que lo ayuda a ir defecando. El problema está en que no existe una dosis única, en que yo le pueda decir, ¿sabe qué? Agregue una cucharadita, sino que cada uno va probando las dosis para lograr mantener a nuestro paciente con fecas normales, ¿ya? Voy a revisar donde hay una especie de tabla en la que podamos tener dosis de inicio para que les queden más o menos claras con cuánto podemos partir con cada paciente, porque hay ocasiones en que nos quedamos con dosis muy iniciales o en otros en los que vamos aumentando el tratamiento, ¿ya? Pero hasta que el paciente responda, por lo tanto acá no hay una respuesta única. Era maravilloso cuando teníamos disponible el caso de cisaprida, ya que estimula las contracciones del músculo liso. Era muy útil en medicina humana, todavía quedan en algún, o sea, en medicina de mascotas. En los pacientes humanos genera algunos cuadros de arritmias, por lo tanto se descontinuó de las farmacias, no lo tenemos en presentación veterinaria, por lo menos acá, no sé si en otros países existe. Así que en realidad todavía quedan en algunas farmacias, ¿ya? Pero no es muy frecuente que lo estemos encontrando, así que cuando uno lo encuentra hay que aprovechar de comprar para los pacientes, ¿ya? Así que cisaprida ya no nos queda, pero era un muy buen prokinético. El otro ejemplo son nuestros pacientes que ingieren algo, ¿ya? El perro que se comió los peluches, los calcetines, las panties, con las sartalá de cosas que en realidad salen de los perros, que son bastante menos selectivos que los gatos. Los gatos se les ocurre comer hilos y ahí hacen eh, obstrucciones por cuerpo extraño lineal que son bastante graves, ¿ya? En el caso de los perros hacen obstrucciones totales o parciales por comer cosas que cachureo, piedras, palos, corontas de choclo, etcétera, bochitas, bolitas saltarinas, tantas cosas. ¿Con qué nos vamos a encontrar acá en un cuadro de estos de obstrucción por cuerpo extraño? Probablemente el paciente va a defecar normal algunos días, pero nos vamos a empezar a encontrar con que el paciente va a empezar con decaimiento marcado, ¿ya? Y gradual. Cada vez lo van a empezar a notar más inquieto, o sea, más tranquilo, menos activo, más decaído. Y en estos casos el motivo de consulta no pasa porque el paciente no defeca o defeca mucos, pasa porque el paciente está más decaído y lo encuentran diferente.
Y ahí vamos, y existirá la opción de que se haya comido algo, hay juguetes, tiene niños en la casa, se le perdió algo, o de frente te dice, ¿sabes qué? Se comió algo y ahí es mucho más rápida la consulta. Pero en estos otros casos, normalmente el motivo de consulta es anorexia, decaimiento y dolor abdominal, ¿ya? Si tenemos suerte, tenemos buena manera de palpar al paciente, probablemente identifiquemos el cuerpo extraño, pero otra vez acá vamos a requerir ecografía para poder identificar frente a nuestra sospecha de distensión, de dolor, de molestias a la palpación del epigastrio, mesogastrio, donde generalmente vamos a tener la identificación del cuerpo extraño. ¿Qué va a pasar con este paciente? Eventualmente otros signos que pueden aparecer, que nuestro paciente comience con vómitos, porque en realidad nada de lo que él esté comiendo logra avanzar hacia más caudal. Cuando tenemos estas sospechas de cuerpo extraño, efectivamente imágenes es lo que necesitamos. Ecografía es muy sensible para poder identificarla. Radiografía simple, hay cosas que no son radiopacas, por lo tanto no se van a ver fácil. Y tenemos la opción de la radiografía contrastada. Por lo tanto, acá normalmente es mucho más sensible la ecografía como abordaje primario frente a un paciente en el que se sospecha de estas obstrucciones. Pero es complementario el traspaso con las ecografías. El plan terapéutico en este caso, probablemente como nuestro paciente está con dolor abdominal o va a haber tenido algún vómito, va a venir la tentación de agregar algún tipo de antiemético y en este caso por ningún motivo podemos dar metoclopramida, que tiene un factor y un efecto secundario proquinético, o sea, estimula la peristalsis. ¿Por qué? Porque si tenemos a un paciente donde hay un cuerpo extraño detenido en el intestino, esa zona del intestino está sin peristalsis. Ahí no estamos en pantalla, pero imaginen ahora que tenemos la zona previa de la obstrucción con una peristalsis aumentada porque está tratando de hacer avanzar el contenido intestinal y tenemos la zona de la obstrucción con peristalsis disminuida o cero. Y de ahí hacia caudal nuevamente la peristalsis está. Entonces puede darse la situación en que en algún momento esta peristalsis aumentada pase por sobre esta zona detenida y empiece a invaginarse una zona de intestino dentro de otra y ahí hacemos una intususcepción, ¿ya? Por lo tanto, los proquinéticos no son opción en un paciente obstruido, ¿ya? En este caso, manejamos con maropitant, por ejemplo, los vómitos. Ya vamos a hacer una cápsula solamente de manejo terapéutico. Como les decía, los fármacos en general son muy comunes a los distintos cuadros, ¿ya? Por lo tanto, frente a estos pacientes con obstrucción, nuestro abordaje pasa por terapéutico, pasa por rehidratar al paciente, por hacer un muy buen manejo del dolor y prepararlo para el acto quirúrgico, que es la extracción de este cuerpo extraño, y de ahí tenemos el manejo que se hace como postquirúrgico después de la extracción de este cuerpo extraño. Y ahí tenemos al paciente que se debe mantener en ayuna, por lo menos por 48 horas, comenzar con, o 24 48, depende del nivel de la cirugía. Ahí el cirujano define cuánto tiempo de ayuno lo vamos a dejar, pero partimos con realimentación gradual, con dieta muy, muy blanda, ¿ya? Dieta líquida eventualmente para que el paciente de a poco vaya recuperando el intestino y podamos tener un paciente normal. En este caso, un paciente de obstrucción por cuerpo extraño no necesita que le agreguemos fibra, no necesita que estemos dando laxantes en forma frecuente. Si lo necesitan y forman parte de la base del tratamiento, los pacientes que tienen constipación, obstipación o megacolon, esos son pacientes que de manera crónica van a manejarse con la administración de fibra y lactulosa en su vida. ¿Ya? Espero que haya estado claro, de ahí seguimos conversando. Nos vemos en otra cápsula.